Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si no me conoces, y si esta es la primera vez que me ves, pues te invito a que te suscribas, le des like, comentes para que YouTube me siga recomendando en los videos. Y el día de hoy te traigo ese apoyo que todas las amas de casa necesitamos para nuestro día a día. Y esto es este planificador semanal o agenda del hogar. Esta, por supuesto, no es mía y quiero darle todo el crédito a Mafer Páez Blogs. Les voy a dejar por aquí su canal en una imagen para que ustedes lo vean. Con ella ustedes pueden descargar este planificador o esta agenda semanal que ahorita les voy a explicar todo lo que trae. Yo lo engargolé y decidí dejarlo así en una hoja completa, porque a veces cuando tú compras una agenda, lo que a mí no me gusta de las agendas es que vienen como así, como la tercera parte, más cortitas. Entonces la hoja, cuando tú quieres escribir algo importante, pues el espacio se te acaba y entonces no te ajusta esa pequeña hoja. Por eso decidí imprimirlo en hoja tamaño carta. Pues bueno, vamos ahora sí a darle al video. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta agenda del hogar? Por aquí se los puse en este hermosísimo pizarrón. Que viene gastos, limpieza, despensa, menús, propósitos y hábitos. Entonces ahorita yo se los voy a mostrar cómo está el asunto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden, esta es la presentación, se dice mi agenda del hogar 2023. Esta creo que es la única hoja que tiene la fecha. Aquí ella puso su nombre, yo nada más le modifiqué al mío, pero yo la dejé tal cual. La verdad que así como ella lo presenta, a mí me encantó. Yo normalmente organizaba todos mis gastos y todas mis compras en el celular y así me funcionaba. Bueno, o sea, especialmente nada más lo que era menú semanal y las compras que tenía que hacer. Pero esto me pareció excelente porque así podemos llevar un mejor control de las cosas. Y bueno, entonces continuamos con la presentación. Yo, como quería hacer este video, no les había puesto mis datos personales, pero pues aquí viene lo que es, esta agenda pertenece a teléfono, dirección, correo electrónico, llamar en caso de emergencia, tu número de seguridad social si es que lo quieres poner. Y tiene una frase muy bonita que es de Mulan que dice: la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Aquí yo le iba a cambiar la frase, pero dije, no, está bien, la voy a dejar así. Mi frase personal con la que siempre he llevado en mi corazón y en mi mente es la de: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le basta. Esa es mi frase con la que me identifico por siempre y para siempre, porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas, no somos nada. Y cada quien, aquí no me quiero meter en religiones ni nada, pero cada quien sabe en lo que cree, en el universo, en Buda, en no sé, cada quien. Y es respetable, para mí es importante Dios, entonces por eso es esa frase que a mí me motiva y que me tranquiliza, porque todo pasa, todo en esta vida pasa, por más difícil que veamos la situación, todo en esta vida pasa. Esto es cuestión de paciencia, de tiempo y de fe. Y de trabajar, por supuesto, hay que trabajar, ¿verdad? Y bueno, entonces continuamos con esto. Y aquí viene lo que es la agenda telefónica. Esta parte sí me parece importante porque nosotros por lo regular confiamos muchísimo en el celular y todo lo tenemos en el celular. Entonces sí es importante tener unos números aquí, los más importantes, pues para que en caso de que tu celular se llegue a descomponer o cualquier cosa, pues ya tú tengas aquí este respaldo. Las fechas de cumpleaños a mí me parecen importantes, de las personas pues más cercanas a ti, para que los cumpleaños no se te pasen. Aquí viene un calendario global de todos los meses del 2023. Luego viene un calendario específico de febrero, que esto, pues si tú lo quieres llenar con alguna notita importante, pues lo puedes hacer, por supuesto.
Vienen los hábitos a mejorar o seguimiento de hábitos, ¿no? Estos hábitos pues pueden ser personales o también puede ser del hogar, pues si esta agenda está específicamente para el hogar, pero pues también puedes utilizarlo de forma personal, no sé, hacer ejercicio, tomar más agua, consentirme cada semana o una vez al mes, no sé, aquí viene el hábito que tú puedes poner para mejorar los días y cómo vas. Yo antes, cuando era adolescente, tenía un planificador de hábitos y más o menos se parece a esto. Este es un planificador semanal, yo así lo estoy utilizando. Aquí, como pueden ver, esto viene sin fecha para que pues tú puedas ponerle la fecha de acuerdo al día. Esto me parece bien porque no desperdicias de esta forma hojas. Como ella lo dice, hay agendas que luego utilizamos nada más, estamos bien motivadas al principio, enero, febrero y marzo, ahí ya vamos cascabeleando, trastabillando y ya vas dejando de un lado la agenda. Entonces, sí, luego cuando quieres retomarla, pues ya resulta que hay un espacio ahí que ya no utilizaste. Y entonces esta idea de no ponerle fecha en específico me parece excelente porque tú puedes de esta forma aprovechar todas las hojas que se te presenten. Y pues bueno, como pueden ver aquí, el lunes yo tengo pendiente comprar lo de la despensa. O yo realicé la despensa porque, bueno, ahorita ya estamos a miércoles 22 de febrero. Entonces el lunes hice de la despensa. El martes tenía pendiente realizar un pastel, llevar al carro mecánico. Esto lo voy a pasar hasta el jueves porque apenas hasta ayer me puse de acuerdo con el mecánico, entonces es lo que voy a hacer. Pues queda pendiente. Ya quedamos que mañana jueves va a venir por el carro. El día miércoles pues tengo ensayo, creo que es lo más importante, y realizar un pago. Y el jueves pues bueno, lo del mecánico. El viernes también tengo ensayo, que es lo más importante. Y el sábado tenía una fiesta, pero no voy a poder ir, así que tengo que llamar para... bueno, de hecho, ya llamé a Mago pues para decirle que no voy a poder ir. El domingo tengo lo que es las compras del tianguis y el cumpleaños de un sobrinito. Aquí las notas, pues si tú quieres añadir algo, adelante lo puedas hacer. Esta es de limpieza semanal. Por ejemplo, no todos los días pues se limpia el refri, no sé, los sábados limpieza de refri. O una vez por semana el baño, cositas así que tú quieras como organizar. Yo, por ejemplo, normalmente los sábados trato de hacer lo que es limpieza general, para que aprovecho a mis hijas que están, para que ellas también me ayuden. Entonces puede ser pues limpieza general. Estoy escribiendo toda chueca. Lunes y viernes cargas de lavado, o lunes, miércoles y viernes. Es decir, pues aquí tú te puedes organizar de una mejor manera. Menú semanal, que esto es lo que a mí más me atrae porque pues yo tengo que cuidar lo que es el gasto. Les voy a decir, a mí me dan 2,000 pesos de gasto. Con esos 2,000 pesos a la semana pues yo tengo que cubrir todas las necesidades. A mí solo me corresponden las cuestiones de la casa, de las compras, de la despensa. Todo el dinero que me dan es para la despensa: zapatos, ropa, luz, agua. Eso se paga aparte y yo no lo contemplo aquí. Entonces, miren, esta semana yo tengo pensado el mole con arroz rojo y agua de guayaba, tostadas de lomo con agua de papayo o papaya, bistec frito con frijoles y ensalada rallada con agua de limón, ceviche en tiras y filete con arroz blanco, agua de pepino, albóndigas en salsa roja con arroz o frijoles y con agua de Jamaica. El sábado lo que es el pozole, y el domingo pues tenemos lo que es la fiesta de Emma. Entonces, por ejemplo, el día que viene aquí anotada la comida, pues a lo mejor ese día no se me antoja, pero pues yo tengo ya la libertad de poder mover los días a mi antojo, porque para este momento pues yo ya debí de haber comprado todas las cosas.
Y por ejemplo, aquí tengo el bistec frito, pero como hoy es miércoles de ceniza, a veces sí lo sigo, a veces no, tengo que ser honesta. Y por ejemplo, se me antoja lo que es el ceviche para este día, que es hoy. Entonces hoy no he comprado el pescado, lo tengo que comprar. Tengo que hacer eso. Y por ejemplo, ¿qué es lo que me falta? Pues por ejemplo, yo me voy a revisar a mi refri y ya reviso qué es lo que sí tengo, qué es lo que no tengo. Por lo regular me queda muy poquita verdura porque trato de usarla toda lo más posible que se pueda para que no me quede. Me falta lo que es jitomate, lechuga, chile verde, chile jalapeño, chile, cebolla blanca, cebolla morada, zanahoria, jícama, fruta y limón. La fruta no la especifico porque ya que llego al tianguis me gusta ver cuál es la fruta de temporada y cuál está en oferta. Por ejemplo, el domingo encontré la sandía, el melón y el papayo en oferta, que fue lo que más compré. Me salió una bolsa con 2 sandías a 20 pesos. También compré una bolsa de melón con 2 melones en 25 y el papayo, un papayo grandote así bonito, me costó 10 pesos. Entonces eso fue. Viene lo que es la lista de súper. Entonces pues yo aquí ya tengo especificado qué son las cosas que voy a comprar. Aquí viene ya clasificado y dividido para que tú organices mejor lo que es lo higiene personal, abarrotes, lo que te hace falta de limpieza, de frutas y verduras, que yo ya lo anoté en la parte del menú. Y carnicería, lo que tengo que comprar pues de la carnicería y de la cremería. Y ahí ustedes aquí pueden ver qué es lo que yo tengo que comprar para poder cumplir mi menú semanal. Y esta parte es lo que les digo que me pareció súper interesante porque aunque yo sé más o menos cuánto es lo que gasto en cada cosa, de todas formas a veces tenerlo así en físico, que tú puedas ir a una hoja y que digas, híjole, pues ¿en qué se me fue el dinero? Pues bueno, en esto se fue el dinero. Aquí tengo las compras, la fecha de las compras que realicé. El domingo, como les digo, fui al tianguis, domingo 19. Gasté 255. Luego en la carnicería gasté 328. En la cremería gasté 203. Fui al súper y compré en bodega un poco de despensa. Y gasté 377. En la tienda, que también me faltaron algunas cosas, gasté 108 pesos. También aquí incluyo lo que es la gasolina porque pues tengo que incluirlo en el gasto. Y yo gasto normalmente 600 pesos de gasolina, pero yo pongo 400 de lo que es la despensa. Entonces en realidad me quedan 1600 para hacer lo que es la despensa. Y los otros 200 me los da mi hija, la mayor, la que ya trabaja. Porque yo a ella la llevo, la traigo, le llevo de comer. Y entonces así para pues cuestión para que me apoye con la gas, pues ya con eso. Son 200 pesos que ella me da para lo del gasto de la gasolina. Y en este caso pues incluí este gasto que puse, que ya era urgente y necesario, que era lavar el carro. Hasta este día, que era el 20 de febrero, yo llevaba gastado 1721. Ahí está. Entonces todavía me falta comprar lo que es el pescado, el pollo, tortillas y el pozole para el sábado. Me faltarían 279 pesos para terminarme lo que es la semana. Voy a ver si me alcanza con eso. Si no me llega a alcanzar, pues entonces tendré que modificar un poquito lo que es para el sábado. Yo vería lo que ya tengo en la despensa o en mi refri, pues para ver qué es lo que sí puedo utilizar y pues no gastar. Y el planner diario para 2 días. Yo así lo tomé como para 2 días. Entonces ya aquí pues ya tú pones la fecha de hoy, cosas por hacer y cómo te sientes, cómo terminaste tu día. Es importante esto. Esto me pareció súper importante porque digo, hoy agradezco y saben que tener una intención, que cuando te levantas y tener una intención del día, decir, este día yo lo voy a dedicar a mi familia o a mi hija o a mi hijo en específico, o lo voy a dedicar a mi esposo, o lo voy a dedicar a mí.
uno ya va con la mentalidad totalmente y lo haces consciente de decir, ok, este día lo voy a dedicar a mí y entonces hoy voy a trabajar lo que es la paz o el consentirme, o sea, una cosa en específico que tú le des la intención a tu día, de verdad que cambia por completo tu día. Y de esa forma también escribir lo que agradeces también es importante. Hoy agradezco a Dios, al universo, al bendito, no sé, porque estoy viva, porque mi familia está bien, porque tenemos un techo, porque tenemos comida. Y también puse este de notas, cosas por mejorar. ¿Qué es lo que quieres mejorar? A lo mejor en qué fallaste, ya tú te puedes analizar en la semana, pues no en qué fallaste, sino en qué te costó trabajo realizar esa situación y pues aquí lo anotas y dices, ok, pues esta otra semana que viene mi objetivo será o ser más flexible en esta parte. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Pues bueno, a lo mejor no sé, voy a designar tareas para mis hijas o mis hijos, para que me ayuden y yo no cargar con todo. Luego tenemos ese error las mamás que creemos que somos las super mujeres y las mujeres maravilla y no es así. No es así, luego por eso se nos van doliendo muchísimo la espalda, los hombros, porque nos echamos al hombros cargas que podemos, que si lo hacemos entre todos, pues podemos alivianar nuestras propias cargas. Entonces es importante designar tareas y saber que no todo lo puedo controlar yo. Por ejemplo, en mi caso, si yo le digo a mi hija, limpia esta parte y no lo hace bien, yo ya no lo vuelvo a limpiar porque tengo que respetar el trabajo que ella hizo, porque si yo lo limpio es como decirle, tú no sirves para nada, aunque tú no se lo digas verbalmente, de todas formas la acción que tú realizas, si tú vuelves a limpiar, no sirves para nada, yo lo hago mejor que tú, entonces es mejor decirle, ¿sabes qué? La próxima vez lo puedes hacer mucho mejor. Te voy a dejar esta otra vez para que lo vuelvas a lavar porque mira, aquí quedó sucio y ya. Sí es importante eso, soltar los controles. Como mamá no podemos tener control de todo porque va a llegar un momento que vamos a tronar como chinampinas y entonces no vamos a querer, nuestra salud se va a ver afectada y luego pues somos los que cuidamos a nuestra familia, entonces mejor estar bien, tranquila y fluir con las situaciones, ¿ok? Esto sería todo, que ella pone más notas, pero yo solamente puse esto, sentí que a mí esto me servía y aquí ya vuelve a iniciar la semana. Como pueden ver, viene lo que es la limpieza semanal y aquí ya se termina lo que es el mes. Entonces tú aquí puedes hacer unas anotaciones de lo que es el resumen del mes, cómo te sentiste realizando todas este tipo de acciones, si te ayudó, no te ayudó, en qué puedes tú tranquilizarte, relajarte o en qué puedes mejorar. Creo que esto es importante y pues ya viene aquí lo que es marzo. Déjame aquí en los comentarios qué te parece esta agenda del hogar para que tú como ama de casa te organices. A mí me parece excelente. Dos cosas que yo te sugiero es que no lo imprimas todo porque sí es mucho. Yo lo imprimí, como les digo, hasta mayo y tuve el error de no duplicar el juego. Que te lo hagan en las dos hojas para que sea menor pues la cantidad de hojas que utilices. Yo solo lo imprimí hasta mayo y eso fue bueno porque dije, si no, imagínate si lo hubiera impreso hasta diciembre, no hombre, me hubiera quedado una agendota así difícil de llevar y de cargar. Esto me parece práctico para llevarlo o para tenerlo en casa, entonces a mí me facilita muchísimo en cuestiones de organización, sobre todo para mí, lo que es de la comida, del menú semanal, de las compras que tengo que hacer, los faltantes y sobre el control de gastos. Entonces, pues eso sería todo. Espero que te haya gustado muchísimo. Te invito a que vayas al canal de Maffer Vlogs.
Mafer Páez Vlogs, y quiero comentarte también que ella es una chica de aquí de Colima. Me dio mucho gusto saber que otra chica también se está uniendo a esta familia de YouTube. Ella tiene ahí el formato en PDF para que tú puedas descargar esta agenda del hogar si es que lo necesitas, o si te hallas más en el teléfono, pues adelante, cada quien se organiza como de la forma que quiere. Para mí, como les digo, es importante ver las cosas, hacia dónde se me está yendo el dinero, en dónde más, pues, en dónde estoy gastando más. Y eso es todo por el video de hoy. Te agradezco mucho que estés aquí, que me apoyes, que dejes tu like, que dejes tu comentario, y pues nos vemos en otro video más.